BACNA, la Escuela de Negocios de República Dominicana, tuvo el primer foro internacional de liderazgo para la función pública. Trajo a varias personalidades, entre ellas la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Logramos una entrevista exclusiva con ella y la verdad es que debemos concluir de que es una mujer muy especial. Adelante. Laura Chinchilla, quien fuera presidenta de la República de Costa Rica en el periodo 2010-2014, es hija de Rafael Ángel Chinchilla Fayax, quien fuera Contralor General de su país. Al llegar a la universidad se decidió por la carrera de Ciencias Políticas y desde entonces hizo una trayectoria en temas relacionados a la administración pública, trabajando con varios organismos internacionales como la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En 1994, cuando comienza a hacer una carrera política de manera pública, al formar parte del gabinete del entonces presidente José María Figueres, donde fungió como viceministra de Seguridad Pública, luego como presidenta del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas y del Consejo Nacional de Migración. En 2002 obtuvo un puesto como congresista, desde donde se destacó con iniciativas relacionadas con temas de derechos humanos, seguridad ciudadana y reforma judicial. Para las elecciones del 2006 fue elegida como vicepresidenta de la República y ministra de Gracia y Justicia en el gobierno de Oscar Arias. Y 3 años después se decide a preparar su candidatura a la presidencia, por lo que abandona sus cargos. Recibió un apoyo rotundo, obteniendo en las elecciones del 2010 el 47% de los votos a su favor, por lo que se impuso en la primera vuelta. Hoy, la doctora Chinchilla es una figura internacional de prestigio. Aquí la entrevista. Bueno, es un privilegio entre por ejemplo, en América Latina 10 mujeres presidentas, en Centroamérica 3. Y 2 de ellas porque tuvieron un esposo líder que las introdujo en la política. Queda usted sola entre esas que por elección fue presidenta de Costa Rica. También fue la vicepresidenta, la primera en Costa Rica. ¿Hay algo especial en eso? No sé, a mí me parece que en primer término a todo país le va llegando su turno. Y disculpa, Nurias, he estado padeciendo un problema de garganta. A todo país le va llegando su momento, el momento de dar ese paso tan importante, de poder hacer a una mujer presidenta. En mi caso me parece que sobre todo lo que me llevó a ese destino final fue una vida dedicada a la función pública. Y entonces de ser la primera ministra de Seguridad, a ser una de las primeras ministras de Justicia, a convertirme en vicepresidenta, diputada. Finalmente la gente me fue conociendo y fue haciendo una apuesta al tipo de liderazgo que yo podía ofrecer, hasta que finalmente pues me dieron la oportunidad de convertirme en presidenta del país. Pero tuvo que pasar como 60 años desde la primera vez que una mujer votó. Y eso es Costa Rica, que es el país con mayor fortaleza democrática, con récord en muchas cosas, recursos humanos, igualdad de género, educación, y de repente para elegir una mujer le costó un tiempo largo. ¿Qué necesita un país? ¿En qué punto debe estar un país precisamente para elegir a una mujer? ¿En qué grado de madurez debe estar? Es muy difícil decirlo, Nuria. No hay recetas para todas las sociedades. En el fondo, cada sociedad tiene su propia evolución, de acuerdo a su cultura política, de acuerdo a sus instituciones, de acuerdo a veces hasta la coyuntura. Mira que, por ejemplo, una democracia tan grande y tan de alguna manera antigua en nuestro hemisferio como es los Estados Unidos, decidió que no era el momento todavía. Fíjate cómo Francia, que también ha sido un ejemplo de democracia, tuvo la oportunidad de elegir a una mujer y tampoco lo hizo en su momento. De manera que yo creo que tiene que ver mucho con coyunturas y con procesos propios de cada país. Lo importante es señalar que al menos en América Latina vamos por muy buen camino, porque América Latina ya ha elegido a varias presidentas,
Pero además, en este momento, América Latina tiene una muy alta participación de mujeres en sus respectivos congresos. Tenemos países como México, en donde ya hay 50% de legisladoras, Argentina, Costa Rica como con 40%. Es decir, cada vez hay más mujeres en América Latina participando en la política. Vamos ahora, ya que usted puso el tema de Hillary y el tema francés, en ese caso tengo una curiosidad. Esos países que supuestamente son más desarrollados, en este caso debió ser, esa situación se debió a un problema de género o a un problema de capacidad. Es muy difícil disputarle capacidad a una persona como Ségolène Royal, que fue la que aspiró a ser presidenta de Francia. O la misma Hillary, ¿no? Cuando ya ella tenía una trayectoria importante, profesional y pública. Es imposible disputarle trayectoria a una mujer como Hillary Clinton, senadora, secretaria de Estado. De manera que, de nuevo, es muy difícil, insisto, en sacar un solo patrón para generar por qué, conclusiones definitivas, porque en algunos países sí y en algunos países todavía no. Lo que no me cabe la menor duda, insisto, es que el mundo va por ahí y que ya no tiene retorno. Si no es en esta elección en Estados Unidos, será en algún momento. Y lo mismo va a pasar aquí en Dominicana y lo mismo va a pasar en otros países del mundo. Bueno, aun cuando es mujer, ¿verdad? Y hacía la campaña y la hacía diciendo que tenía los pantalones bien puestos, aun cuando iba en faldas. O sea que hubo que utilizar términos machistas o de hombres para poder, qué sé yo, tal vez enfocarse con la gran mayoría. Bueno, mira, eso que tú comentas es muy interesante, porque donde sí podemos compartir, y de hecho lo hacíamos mucho, las mujeres que nos conocimos siendo presidentas o primeras ministras, lo que sí hay que compartir son algunas estrategias a veces, algunos consejos. Porque, por ejemplo, lo que sí es cierto es que todavía no podemos hacer mucho alarde e insistir mucho en que somos mujeres. Recuerdo que en mi campaña, a mí cada vez me recordaban con mayor insistencia, a medida que se acercaba el día de las elecciones, que no insistiera tanto, que ya yo de por sí lo era, que la gente me estaba mirando la cara, porque cada vez que yo reafirmaba el hecho de ser mujer, cada vez que insistía mucho en la agenda de género, o llamaba a votar por la mujer, los hombres se asustaban y se hacían a un lado. Entonces, parte de lo que es importante es entender que aun cuando un país te pueda dar la oportunidad, hay sensibilidades que habrá que respetar con tal de conseguir la meta. Una vez que conseguí la presidencia, hay que también un poco saber manejarla. Siempre hay que llevar una agenda muy en favor de las mujeres, pero sin que los hombres se sientan marginados o lastimados, porque si no te van a dejar sola gobernando y eso tampoco te sirve. Bueno, ya que habló de dejarse sola, parece ser, según algunas referencias periodísticas, que en un momento determinado, cuando comenzó a ser presidenta, pues entonces, o presidente, para decirlo en el término correcto, pues se le alejaron muchas personas de su amigo Oscar Arias. De hecho, dicen que usted también se alejó mucho de él. Tuvo inconvenientes con huracanes, inconvenientes con tormentas, muchos funcionarios que le renunciaron por motivos personales, de corrupción, etcétera. ¿Cómo ve lo que dicen que por eso salió tal vez no con un índice de popularidad muy alto con referencia a otros presidentes? Fue entonces muy difícil ser presidente, no porque sea mujer o porque sea hombre, es difícil ser presidente. Es difícil ser presidente y sobre todo es difícil ser presidente en estos tiempos en donde la política no necesariamente logra conciliar tanto con la gente. Hay una reacción a nivel casi mundial, bastante generalizada, en contra de la política.
hay razones de fondo, aunque a veces se le aplica a todos por igual, aun cuando no tengamos todos la misma culpa, pero particularmente es cada vez más difícil gobernar en países en donde hemos permitido, y así hay que seguirlo enfrentando, democracias muy dinámicas, muy fuertes, muy empoderadas, con partidos de oposición que dificultan el avance, con medios de comunicación que están llamados todos los días a pedir cuentas al poder político. Y no lo digo como crítica, me parece que el reto del liderazgo es sobrevivir y ojalá tomar decisiones a pesar de democracias muy competitivas. Pero sí tengo que decirte, y cada vez se reconoce que así fue, y creo que la historia nos irá dando el más justo balance de lo que pasó en mi gobierno, de que ciertamente también se aplicaron estándares de juicio muy diferentes en el caso de mi gobierno, frente a todos los gobiernos que antes habían gobernado. Y te voy a dar un solo ejemplo. En Costa Rica hubo hombres que traicionaron la investidura de presidentes porque ellos mismos participaron en graves casos de corrupción, cosa que en mi caso nunca aconteció. Hubo presidentes que llevaron al país a la quiebra económica. Hubo presidentes hace muchos años que además gobernaron en contra de los principios democráticos. Y sin embargo, nunca nadie le había preguntado a los ciudadanos si frente a un error que cometía un presidente, algunos de ellos de gran gravedad, la gente volvería a votar por un hombre. En nuestro caso, cada vez que yo cometía algún error, dentro de los márgenes razonables de los mismos errores que comete cualquier presidente, los encuestadores, asusados por algunos medios de comunicación, se iban a preguntarle a la gente que si volverían a votar por una mujer. Como si los errores que yo cometiera por ser mujer tenían que ver con el hecho de ser mujer. Y así por el estilo, hubo dobles estándares que se aplicaron. Eso de alguna manera, claro, pues que ponía o indisponía más a ciertos sectores de la población en contra de la presidenta. No por ser presidenta, sino porque quien nos tiene dándole a la mujer la oportunidad de ser presidenta. Increíble que todavía en pleno siglo XXI Así es. estemos en esa lucha. Así es. Cuando usted salió del poder, dijo que salía sin que lo pudieran acusar de ser deshonesta y sobre todo estableció que sentía un gran desahogo y que había tenido mucha paciencia. ¿A qué se refería brevemente? Yo sé que son demasiados elementos. O sea, claro, llegó un momento en dejar de ser presidenta, le sirvió de desahogo. Por fin dejé de ser presidente. Algo así. Esa fue una frase que también se interpretó mal una vez más. Quisieron ponerla como un símbolo de debilidad de la mujer que finalmente pudo seguir huyendo de ese hogar en donde hay un hombre que la lastima todos los días. Exactamente fue esa imagen la que quisieron dar a entender. Como cuando me hicieron la primera entrevista, yo tenía en mi oficina siempre la pantalla del televisor encendida porque me gustaba monitorear algunos noticieros locales e internacionales. Y si tenía algún tiempo le ponía el mute y si no se lo apagaba. Pues resulta que la primera entrevista que me hacen es a las 2 de la tarde, entre la prensa, miran lo que está en la pantalla del televisor, yo no me di cuenta. Al día siguiente, cuando abro la entrevista a los primeros 100 días de gobierno, veo que el medio arranca diciendo, entramos a la oficina de la señora presidenta y en la pantalla se estaba proyectando la telenovela de las 2 de la tarde. Esa frase que yo pronuncio es el desahogo normal, común y corriente, de que vuelvo a mi casa a poder disfrutar de momentos de intimidad, pero no era nunca de haberme quitado una carga de encima. Para mí la presidencia no fue una carga, fue un honor. De manera que, claro, sometida a mucho rigor, porque así es el ejercicio de cualquier presidencia, pero a un rigor adicional por haber sido mujer, pero nunca tuvo que ver con un decir, ya basta. Yo estaba muy entrenada en los temas de la función pública y creo que a pesar de que fue una presidencia dura, sometida a muchas de estas cosas que han mencionado, yo salí de verdad con una gran tranquilidad espiritual, intelectual, si se quiere, por haber dado
lo mejor que pude, que algunas cosas me salieron bien, que otras no me salieron tan bien. Bueno, es parte del oficio, pero de verdad que salí muy honrada de haber tenido esa gran oportunidad que me dio Costa Rica y con un gran aprendizaje detrás de mí, que es lo que ahora trato de compartir con todas las cosas que estoy haciendo. Vamos a ver, le salió muy bien en su gobierno la parte de seguridad, de un tema que es tan amplio y que tiene tantas aristas. En el aspecto también mantuvo la inflación, el crecimiento económico lo mantuvo bien, pero tuvo dificultades para reducir la pobreza, por ejemplo, y sobre todo con su vecino de Nicaragua. Parece que eso fue una situación difícil. De todo, vamos a hacer como una lista, ¿verdad? La cosa más positiva que recuerda que hizo y después pasamos a la que usted cree que no hizo muy bien. Bueno, le cumplí al país en mi compromiso más importante. La gente me eligió para que le arreglara el problema de la seguridad y se lo arreglé. Que ahora se está descomponiendo es otra cosa, pero se lo arreglé. Pero no solamente eso, mi otro gran compromiso era con la mujer y la niñez y creamos la Red Nacional de Cuido para poder garantizar que cualquier niño que nazca en Costa Rica, desde el primer día, tenga una oportunidad de cuidado integral y que esa oportunidad de cuidado integral a su vez repercuta positivamente para que la mujer pueda ir a trabajar tranquila. En esos temas cumplimos con el 8% de la educación al producto, el 8% del Producto Interno Bruto a la educación, con mayor atracción de inversiones, mayor dinamismo exportador. Volvimos a hacer crecer la economía que venía saliendo de la crisis. No logramos arrastrar el empleo, pero por lo menos logramos cosas importantes. Sin embargo, siempre digo que la huella más importante que dejé fue precisamente el poder haber roto ese techo de cristal. Aun cuando seguí enfrentando muchas dificultades por el hecho de ser mujer, logré algo que fue muy hermoso. Y te lo pongo con los siguientes ejemplos. Cuando yo gané las elecciones, poco después de que gano, me voy a las escuelas a visitarlas. Yo estuve en mucho contacto con la niñez costarricense. Y los cursos estaban ingresando. Los cursos en Costa Rica se inician después de las elecciones. Y cuando llegué a las escuelas, las niñas particularmente me recibían con mucho cariño y así fue hasta el final de mi administración. Y sucedió algo muy interesante. Las profesoras, las directoras me decían, doña Laura, regresaron de las vacaciones y esas niñas hoy quieren ser la presidenta del colegio, la presidenta de la escuela, la presidenta de su clase. Eso se mantuvo hasta el final del gobierno. Por primera vez las mujeres vieron una cara de mujer ahí a donde nunca había estado. Y eso dejó una huella que nunca nadie la va a poder borrar, porque todas esas niñas que se hicieron grandes durante mi administración supieron que ya no había límites para sus aspiraciones. Esa me parece que fue el mayor legado que le dejé a Costa Rica. Bueno, ya hablando de aspiraciones, ¿pretende usted regresar a la presidencia? No, Nuria, porque lo mío fue toda una carrera de servicio público. Esa era mi pasión. Yo no era tanto política como servidora pública. Tuve la gran fortuna de ocupar cargos de muy alto nivel y dejar en cada cargo una huella importante. Me siento satisfecha con lo que hice. Claro que pude haber hecho más cosas. Y si pudiera echar atrás el tiempo, posiblemente habría tomado algunas decisiones y otras no las habría tomado. Pero salí con la conciencia tranquila. Primero, porque goberné con mucha honestidad. Y segundo, y por eso sigo trabajando al día de hoy, necesito seguir trabajando. Y segundo, porque por lo menos las decisiones que tomé las hice motivadas con la mejor de las intenciones. En segundo término, creo que aun cuando en Costa Rica se permita la reelección, hay que dejar que las nuevas generaciones aparezcan y que se postulen y que aspiren. Así que trabajo mucho con gente joven y con mujeres tratando de empoderarlas en mi país.
Bueno, pero no es un país con tantos habitantes como para que haya tantos líderes, ¿no? No creas, al tipo le gusta mucho la política y hay muchos que aspiran. Es verdad, bueno, pero tal vez usted piensa eso porque todavía está un poco reciente de su salida y piensa que puede ser rechazada. Pero la memoria de los pueblos, sociológicamente hablando, es de 2 años, o sea que olvida muchas cosas. Usted está criticando el actual gobierno en algunos aspectos. ¿Qué le puede criticar al opositor que ahora es el presidente? Vamos a ver, en realidad yo no es que le haya criticado mucho a este gobierno. Yo entiendo la importancia. Es verdad, ha sido prudente, es verdad. Yo entiendo la importancia de hacerse a un lado cuando viene un nuevo gobierno. Lo que a mí me molestó es que ellos no me dejaron en paz. Como recurso para ganar tiempo en decisiones que no llegaban a tomar y ante la impaciencia de la gente, se empezaron a meter cada vez más conmigo. Y eso tampoco se vale. Pero luego de que usted salió. Luego de que yo salí. O sea, como un chivo expiatorio para disfrazar y exactamente. Y eso es lo que a mí me molestó. Tratando de presentar errores administrativos como actos de corrupción, tratando de mandar al Ministerio Público cosas que no lo ameritaban y haciéndonos mucho daño de verdad a posteriori en las decisiones que habíamos tomado. Todo aquello que criticaron tuvieron que volverlo a retomar. Y todo aquello que denunciaron como posibles delitos fue totalmente desestimado por la Fiscalía. Perdieron tiempo atacándonos, perdieron tiempo criticándonos y hoy están tratando de recuperar el tiempo perdido. Me duele mucho que la seguridad se esté desmejorando, a pesar de que dejaron alguna de mi gente. No es culpa de ellos, es que en los temas de seguridad o el presidente se mete a respaldar a su gente, a pelear los recursos que requieren, a poner el Poder Judicial a trabajar a la par de la policía, o simplemente las cosas no suceden. Y me parece que eso no se entendió. Pero no ha sido mi deseo criticar a nadie por criticar. Okay. Me consta que el trabajo del presidente es muy difícil, quisiera que salga bien por mi propio país, y todavía le queda un poco de tiempo, ojalá salga bien. Bueno, nosotros estamos teniendo problemas de seguridad y usted ya ha esbozado algunos de los elementos que tomó en consideración. Mejorar los salarios de la policía, una mejor unión de la Fiscalía con la justicia, o sea, una solución más integral, la educación de la ciudadanía y todo lo demás. ¿Qué ha visto usted aquí que tenemos como deficiencia en esos patrones? Con toda franqueza, Nuria, te digo de que a pesar de que esa es una de las áreas en las que estoy trabajando, en algunos países, no he tenido chance de dedicarle mucho análisis a Dominicana. No me atrevería a ser muy contundente por respeto a algo que ha sido mi profesión y por respeto a la misma nación. Pero me parece que República Dominicana le está pasando lo que nos está pasando a algunos otros países, y es que de alguna manera la delincuencia común empieza a ser afectada por la delincuencia organizada. Y si no entendemos que las dos de alguna manera van de la mano, es muy difícil contener una sin golpear la otra. A pesar de que son mundos muy diferentes. Pero sí hay un reto muy importante que hay que saber abordarlo desde una respuesta muy integral, previniendo todo lo que podamos prevenir a través de oportunidades para la gente joven, tratando de entender que más que la aplicación de la fuerza es el uso de la inteligencia y la información para poder a tiempo desmantelar las bandas, para poder a tiempo desplazar la policía ahí a donde se van a cometer los ilícitos, y una gran coordinación con el Poder Judicial, particularmente con la Fiscalía, para neutralizar a aquellos delincuentes que son los que más delitos cometen en un país. ¿Y cuánto tiempo le tomó eso? Porque son cosas que vienen como de la estructura de un país y que enderezarla no es tan fácil como un decreto y punto.
O sea, le tomó mucho tiempo crear esa conciencia. Vamos a ver. O como ya usted venía como ministro de Seguridad y todo lo demás, ya, yo pienso que ustedes tenían un adelantito ahí, ¿no? Así es, en realidad, Nuria, yo contaba, a mi haber, con la ventaja de conocer muy bien la temática y quién era quién en Costa Rica. Yo sabía lo que mi policía me podía dar, conocía a la gente clave del Poder Judicial. Además, algo muy importante, no me podían engañar a mí. Cuando llegaban y me decían, señora presidenta, hemos decomisado tantos kilos de cocaína, hemos detenido a tanta gente, hemos incautado tantas armas de fuego, yo les decía, eso a mí no me dice nada, eso a mí no me dice nada. Aquí me tienen que traer incidencia delictiva. ¿Cómo se está comportando la delincuencia? Ah, en este cantón lo bajamos así, pero quiere decir que seguro se desplazó por otro lado del país. Entonces dígame qué está pasando por allá. Y a través de un análisis muy riguroso de las estadísticas criminales, con un consejo de seguridad que yo misma presidía, logramos en consecuencia, semana a semana, poder empezar a acorralar a la delincuencia y echar para atrás los ilícitos que estaban golpeando más a Costa Rica.